Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirnos en un tema súper interesante y, para ser honesto, bastante dramático. Y es que hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y famosas del momento, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus increíbles papeles en series como Erkencikus o Doğduğun Ev Kaderindir, aunque son fantásticas. Hoy vamos a adentrarnos en un momento muy particular, un momento que dio mucho que hablar y que, en definitiva, dejó a muchos con la boca abierta, la vez que Demet Özdemir rompió en llanto en plena fiesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionó así? ¿Qué se escondía detrás de esas lágrimas? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos en la vida de Demet, en sus emociones y en los acontecimientos que llevaron a ese momento tan impactante. Y ya saben, antes de que empecemos, si les gusta el contenido de este canal, si les interesa el mundo de las series turcas, las noticias de celebridades y los chismes jugosos, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar siempre al día. Ahora sí, vamos a ello. Para entender bien lo que pasó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Estamos hablando de una fiesta bastante importante con mucha gente y, por supuesto, mucha prensa. Era una celebración, un evento en el que se esperaba alegría, risas, glamour y, por supuesto, fotos para las revistas. Era una noche de premios, la entrega de los premios nombre inventado de la televisión turca, y Demet Özdemir, en ese momento en la cima de su carrera, estaba nominada en varias categorías. Su popularidad, impulsada por el éxito rotundo de Erkencikus, Pájaro Soñador, y su interpretación como Sanemeyn, la había catapultado a la fama internacional. La expectación era palpable. Los flashes de las cámaras, el bullicio de la gente, el aire cargado de nerviosismo y emoción, todo contribuía a crear una atmósfera eléctrica. Demet, como estrella principal, llegó radiante con un vestido espectacular de un diseñador turco de renombre, un diseño que resaltaba su figura y que al día siguiente estaría en todas las portadas de las revistas de moda. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño con unos pendientes largos y brillantes que capturaban la luz y añadían un toque de sofisticación. Su maquillaje era impecable, resaltando sus ojos expresivos y su sonrisa cautivadora. Se la veía feliz, posando para los fotógrafos, charlando con amigos y compañeros de trabajo. Las entrevistas se sucedían y Demet respondía con amabilidad y profesionalidad a todas las preguntas, hablando sobre sus proyectos futuros, sobre la importancia de la industria del entretenimiento turca y sobre la emoción de estar nominada. La noche prometía ser inolvidable. Compartía risas con sus compañeras de reparto de Erkencikus como Can Yaman, su coprotagonista, con quien se rumoreaba una relación sentimental que, aunque nunca fue confirmada oficialmente, mantenía a los fans en vilo. Todo parecía perfecto, la noche fluía con ritmo y armonía. Las copas se alzaban en brindis, la música llenaba el ambiente y la conversación giraba en torno a los proyectos, a los éxitos y a los futuros desafíos. Sin embargo, como suele pasar, la vida nos sorprende y a veces, incluso en los momentos de mayor alegría, las emociones pueden jugarnos una mala pasada. A medida que la noche avanzaba, y quizás después de haber consumido algunas copas de más, algo cambió. La alegría inicial, ese brillo en los ojos, comenzó a transformarse, poco a poco, en una tristeza palpable. La sonrisa se desdibujó, la mirada se entristeció y sin previo aviso, Demet no pudo contener las lágrimas. Fue un momento muy impactante, sobre todo porque en un principio, nadie entendía qué estaba pasando. Estaba sentada en una mesa, rodeada de amigos y colegas, cuando de repente se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar. La sorpresa se apoderó de todos los presentes. Los que estaban cerca se apresuraron a consolarla, a preguntar qué le ocurría. Pero Demet, en medio del llanto, no atinaba a articular palabra. Era un mar de emociones, una tormenta interna que se había desatado en un instante. La prensa, obviamente, no tardó en hacerse eco de la noticia. Los fotógrafos, ávidos de capturar cualquier momento que pudiera generar titulares, no perdieron la oportunidad. Las fotos de Demet llorando en medio de la fiesta inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La imagen de la actriz con el rostro bañado en lágrimas se convirtió en un fenómeno viral. Los comentarios y las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. ¿Qué había pasado?
¿Había discutido con alguien? ¿Tenía problemas personales? ¿Era algo relacionado con su trabajo? Las teorías eran muchas y variadas. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su fervor por los dramas personales de las celebridades, se volcaron en el tema. Los programas de televisión de espectáculos dedicaron horas a analizar la situación, a entrevistar a expertos en la vida de Demet y a debatir sobre las posibles causas de su llanto. Las redes sociales ardían con comentarios de fans, de detractores y de curiosos, todos ávidos de saber la verdad. Una de las primeras especulaciones que surgieron, y quizás la más inmediata, estaba relacionada con su vida sentimental. En ese momento Demet estaba casada con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Su relación, que había sido muy mediática desde el principio, parecía perfecta. Habían protagonizado una boda de ensueño, rodeados de amigos y familiares, un evento que había sido cubierto por todas las revistas del corazón. La pareja se mostraba siempre unida, compartiendo fotos románticas en sus redes sociales y participando en eventos públicos juntos. Sin embargo, las relaciones, como todos sabemos, pueden ser complicadas, y los rumores sobre problemas en su matrimonio empezaron a sonar cada vez con más fuerza, aunque de manera sutil. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos y de una posible crisis. Los medios especulaban sobre la incompatibilidad de sus agendas, sobre la presión de la fama y sobre la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían compromisos laborales que los mantenían separados con frecuencia. ¿Habría sido esa la razón de su llanto? ¿Habría sido la tristeza por el fin de una relación que, aunque parecía idílica, estaba sufriendo en silencio? Otra de las teorías, quizás un poco menos dramática, apuntaba a un posible agotamiento. La vida de Demet, como la de cualquier actor de éxito, es frenética. Rodajes largos y extenuantes, entrevistas constantes, eventos promocionales, viajes, la presión de mantener una imagen impecable. La agenda de Demet siempre está llena. Después del éxito de Erkencikus, la actriz se había involucrado en nuevos proyectos, incluyendo series de televisión y películas. La demanda de su tiempo y energía era constante. Es posible que el estrés y la presión del trabajo, sumados a la exposición mediática constante, hubieran provocado un colapso emocional. El llanto, en este caso, podría haber sido simplemente una válvula de escape, una forma de liberar toda esa tensión acumulada. La acumulación de emociones, la exigencia de ser siempre perfecta, la dificultad de desconectar del trabajo y la falta de tiempo para uno mismo, pudieron haber sobrepasado a Demet, llevándola a un punto de quiebre. También hubo quienes especularon sobre un problema familiar. En muchas ocasiones los actores, a pesar de su imagen pública de éxito y felicidad, también tienen sus propios problemas personales y familiares. Quizás Demet había recibido alguna noticia dolorosa, o estaba pasando por un momento difícil con algún ser querido. La salud de un familiar, una discusión con un pariente, una preocupación por un ser querido. Las razones podían ser muchas, pero esta teoría es la más difícil de corroborar, ya que se basa en suposiciones y no hay ninguna prueba que la respalde. Además, la presión de la industria del entretenimiento turca, conocida por su exigencia de perfección física y profesional, pudo haber jugado un papel importante. Los estándares de belleza, la necesidad de mantener una imagen impecable, la competencia feroz entre los actores y la constante vigilancia de los medios de comunicación pueden ser abrumadores. Quizás Demet, en ese momento, se sentía insegura, vulnerable y abrumada por la presión de mantenerse en la cima. Después de que las especulaciones corrieran como la pólvora, la propia Demet decidió romper el silencio, al menos un poco. En una breve declaración a la prensa, intentó aclarar la situación, aunque sin entrar en demasiados detalles. Dijo que se había sentido abrumada por las emociones, que había pasado por un momento difícil, pero que estaba bien. No reveló la causa específica de su llanto, pero sí dejó entrever que se trataba de algo personal. He pasado por un momento difícil, pero estoy bien. A veces las emociones nos superan. Les agradezco su preocupación y su respeto por mi privacidad, fueron sus palabras escuetas pero significativas. Fue una respuesta vaga pero comprensible, ya que es normal que las celebridades protejan su intimidad y no quieran exponer sus problemas personales al público. Sin embargo, la falta de información solo avivó la curiosidad y las especulaciones. Los medios de comunicación continuaron investigando, intentando obtener información de fuentes cercanas a la actriz. Los rumores sobre su matrimonio con Oğuzhan Koç se intensificaron, y muchos comenzaron a predecir el fin de la relación.
Tiempo después, y como suele ocurrir en estos casos, la verdad, o parte de ella, fue saliendo a la luz. Resultó que la razón principal de su llanto estaba relacionada con su matrimonio con Ethan Cook. Aunque la pareja había mostrado una imagen de felicidad, la realidad era bien distinta. Existían tensiones, diferencias irreconciliables y, finalmente, la decisión de divorciarse. El llanto en la fiesta fue probablemente el desahogo de todo ese dolor, de la tristeza por el fin de una relación que en su momento parecía perfecta. Demet, en ese momento, estaba pasando por un proceso de duelo, de aceptación de una realidad dolorosa, y la presión de tener que fingir felicidad en un evento público, mientras su vida personal se desmoronaba, fue simplemente demasiado. El divorcio fue un proceso duro y mediático. La pareja tuvo que enfrentarse a la atención constante de la prensa, a los rumores, a las críticas y a la especulación sobre las causas de su separación. Los medios turcos, como siempre, se regodearon en el drama, publicando detalles íntimos de la relación y analizando cada movimiento de la pareja. Pero a pesar de todo, Demet y Ethan demostraron una madurez y un respeto mutuo que, al menos para algunos, fue admirable. Se mantuvieron discretos, evitando declaraciones polémicas y tratando de proteger su intimidad en la medida de lo posible. Mostraron una imagen de unidad y de respeto, incluso después de la separación. Demet con el tiempo ha sabido rehacer su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Ha seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ha protagonizado nuevas series, películas y ha participado en campañas publicitarias, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas del país. Aunque ha sido discreta con su vida sentimental, se la ve feliz y radiante. Ha aprendido a proteger su intimidad, a priorizar su bienestar emocional y a rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Ha madurado, ha crecido como persona y ha demostrado una fortaleza admirable. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo este momento. ¿Por qué es tan relevante el llanto de Demet Özdemir? Primero, porque humaniza a la actriz. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona con emociones, con problemas y con momentos de vulnerabilidad. Verla llorar, en lugar de restarle valor, la acerca a sus fans, la hace más cercana y más real. Nos permite conectar con ella a un nivel más profundo, a entender que a pesar de su éxito, también es humana y sufre como todos. Segundo, porque pone de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades. Constantemente expuestas a la mirada pública, tienen que mantener una imagen perfecta, lo que puede ser agotador y asfixiante. La necesidad de ser siempre impecable, de responder a las expectativas del público y de la industria, puede ser abrumadora. Este llanto fue una pequeña grieta en esa fachada, una muestra de que no siempre es fácil mantener la compostura y la felicidad artificial. Es un recordatorio de que las celebridades también son vulnerables y que, a veces, las emociones superan cualquier control. Tercero, porque nos recuerda que la vida es un camino lleno de altibajos. Todos en algún momento hemos experimentado momentos de tristeza, de dolor y de desilusión. El llanto de Demet nos recuerda que está bien sentir, que está bien mostrar las emociones y que, a pesar de las dificultades, es posible salir adelante. Nos enseña la importancia de la resiliencia, de la capacidad de superar los obstáculos y de encontrar la fuerza para seguir adelante. Cuarto, porque generó un debate sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. El llanto de Demet, aunque fue un momento personal, puso de relieve la necesidad de hablar abiertamente sobre la salud mental de los artistas y de ofrecerles apoyo y recursos para afrontar la presión y el estrés que conlleva su trabajo. Es importante crear un entorno de trabajo más saludable, donde se valore el bienestar emocional y se promueva la ayuda profesional cuando sea necesario. Es importante señalar que aunque hemos hablado mucho sobre la especulación y los rumores, lo importante es que Demet logró sobreponerse a ese momento difícil. Demostró fortaleza, resiliencia y sobre todo, valentía. Se enfrentó a la situación con dignidad y con el tiempo, ha logrado reconstruir su vida. Es un ejemplo de cómo, a pesar de las adversidades, es posible seguir adelante y encontrar la felicidad. Su historia es una inspiración para muchas personas, que ven en ella un ejemplo de perseverancia y de superación. En resumen, la verdad detrás del llanto de Demet Özdemir en aquella fiesta fue un cúmulo de emociones. La tristeza por problemas personales, la presión mediática, el agotamiento. Todo se juntó en un momento de vulnerabilidad que la actriz no pudo controlar.
Pero a pesar de todo, el llanto fue también una forma de liberarse, de desahogarse y, finalmente, de encontrar la fuerza para seguir adelante. Su historia es un recordatorio de que la vida de las celebridades no siempre es tan perfecta como parece, y que todos, independientemente de la fama y el éxito, somos humanos. El impacto de este momento en la carrera de Demet fue, en realidad, positivo. Aunque inicialmente generó mucha especulación y drama, a largo plazo, sirvió para humanizarla y para conectar con sus fans de una manera más profunda. Demostró que era una persona real, con emociones y con problemas, y eso la hizo aún más cercana y querida por su público. La empatía que generó fue inmensa, y el apoyo que recibió de sus fans fue invaluable. Además, este episodio sirvió para que Demet se diera cuenta de la importancia de proteger su privacidad y de priorizar su bienestar emocional. Aprendió a rodearse de personas que la quieren y la apoyan, y a establecer límites en su vida personal y profesional. Su experiencia le sirvió para crecer y para fortalecerse como persona. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Demet Özdemir, y que hayan encontrado interesante la historia detrás de su llanto en la fiesta. Como siempre, me encanta compartir con ustedes estas historias y analizar los detalles de la vida de nuestros actores y actrices favoritos. Así que si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Suscribirse al canal es muy importante para que podamos seguir creando contenido interesante y emocionante. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Qué opinan sobre la presión mediática que sufren las celebridades? ¿Creen que es importante mostrarse vulnerable de vez en cuando? ¿Cómo creen que manejó Demet la situación? Me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que la vida de las celebridades, aunque parezca perfecta desde afuera, esconde muchas veces desafíos y dificultades. Es importante recordar que son seres humanos, con emociones y con problemas como todos nosotros. La historia de Demet nos enseña que es posible superar los obstáculos y encontrar la felicidad, incluso después de momentos difíciles. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.